Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos en este lunes. Estamos arrancando finalmente nuestra semana. Oigan, vaya cómo nos ha tratado este inicio de año. Ah, yo creo que ha sido de los, pues, un poco más complicados desde que inició la pandemia, ¿no? Por ahí del 2020. Ya les contaremos absolutamente todo. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Cómo empezó el asunto? En fin, todo, absolutamente todo se los vamos a platicar porque resulta que no soy el único. Casos más en Productora 69 también se han dado de esta situación del COVID. Así es que los invito a que por favor nos acompañen en vivo totalmente, ya lo saben, todos los días 10:30 de la noche a través de nuestro canal del Philip y también martes y jueves en el Alarido y el domingo en vivo. También lo tenemos para todos ustedes. Oigan, pues tenemos una plática pendiente y es que resulta que justamente antes de que empezáramos con todo este asunto del COVID, habíamos hablado de un personaje, vaya Dios mío, un sufrimiento terrible el que tuvo siendo muy chiquito, fíjense ustedes, siendo muy niño. Desafortunadamente, a veces los papás simplemente hacen las cosas y ni siquiera se ponen a pensar en todo, absolutamente todo el daño que le pueden causar a sus hijos. Y en el caso de Ian, de este muchacho, oigan, su papá lo abandona siendo muy chiquito. Su mamá se tiene que quedar a cargo de él. Y resulta que, miren, de entrada un vecino abusa de Ian, siendo él muy chiquito y el vecino siendo mayor de edad, además de todo. Y después la mamá dice, Dios mío, ¿dónde lo puedo dejar a mi hijo? Que pueda estar bien, que lo puedan cuidar, que lo puedan tratar bien. ¿Dónde mejor puede estar que en la iglesia de Dios, ¿no? Y ahí lo lleva al niño para que lo cuiden. Oigan, no le mete mano un padre de estos puercos, de este tipo de gente que ni siquiera tienen la vocación de servir a Dios, que lo único que quieren es abusar y buscar la manera de fregar a quien puedan y a quien tengan enfrente. Dos abusos ha sufrido este muchachito. Vivió en la calle, vivió como indigente, una manera tan difícil y tan triste por la cual llevó su vida, que llegó al punto de ser realmente un delincuente. Tenía dos opciones, una, o corregirse o seguir por el mal camino. Fíjense lo que son las cosas. La vida, Dios o lo que haya sido lo acercó al mundo de la lucha libre hasta el punto y hasta el momento de convertirse en uno de los luchadores más queridos, a pesar de no ser mexicano, porque déjenme les platico que en México la lucha libre es un deporte nacional, es algo que se disfruta tanto, que mayormente ha tenido su público masculino, mayormente, pero esto no quiere decir que las mujeres no disfruten del deporte de la lucha libre. Vamos a hablar de la segunda parte de la historia de vida, nada más ni nada menos que del vampiro canadiense. Fíjense ustedes nada más este muchacho que con $60 llegó a la Ciudad de México proveniente de Estados Unidos y $60 que además de todo los había robado porque asaltó una tienda allá en Estados Unidos. Con eso llega a vivir aquí, llega a dormir al Ángel de la Independencia y ahí cambia totalmente su suerte, cambió radicalmente porque ahora se empieza a convertir en lo que mucha gente y lo que para mucha gente fue un fenómeno y un suceso totalmente arrasador en la cuestión de la lucha libre de México. Fíjense a qué punto y a qué grado el vampiro canadiense llegó a ser tan importante en nuestro país en la lucha libre. Fíjense, en aquellos años solamente y la gran mayoría del público que se dirigía a la Arena Coliseo, a la Arena México, la Arena México, oigan, el lugar del Circo Ataide, que ahí se presentaba también, y también se presentaba el espectáculo de la lucha libre. Bueno, en aquellos años mayormente el público era masculino, casi todos eran puros señores jóvenes que iban y miren, máscara contra cabellera y a vivir la pasión de la lucha libre. Una vez que llega el vampiro canadiense, obviamente viniendo de Estados Unidos, pero a su vez llegando desde Canadá, fíjense ustedes que pasa lo siguiente, el vampiro canadiense comienza a tener de alguna manera pues mucha importancia entre el público femenino. Tan es así que, digo, al vampiro canadiense también, déjenme les digo que le acomodaron sus buenas zapaterías, ¿eh? Le dieron y le dieron con tubo.
cuando de repente llegaba algún luchador, el Conan, que ese Conan era el más canijo, ¿no? Que era en contra del vampiro canadiense, que le acomodaba sus buenos trancazos, van ustedes a creer que de repente las chicas, de repente todas las féminas, llegaban y lo cubrían al vampiro canadiense. No le vayan a destrozar su linda carita, no me le vayan a hacer algo a este muchacho tan guapo que está y a cubrirlo todo. Y cuando ya no había de otra, oigan, llore y llore y llore y llore las mujeres por el vampiro canadiense, porque verdaderamente eran, pues era un ídolo, ¿no? Ver al vampiro en acción. Tan es así que al día de hoy yo no dudo ni tantito que alguna que ya es mamá, que ya es madre de familia, que ya es casada, que tiene pues un hogar que cuidar, tenga por ahí sus tatuajes, ¿eh? Del vampiro canadiense y que al día de hoy pues ya digamos que sea una señora, pero eso no le quite que fue en algún momento, pues claro que sí, muy fan del vampiro canadiense de este muchachito. Bueno, pues fíjense, ahora en aquellos años, si hablamos de los años 90, estas arenas que estaban repletas de hombres, ahora también había mujeres, y había mujeres enloquecidas realmente para ver pelear al vampiro canadiense. Pues fíjense que a pesar este hombre de que era extranjero, sí, era de Canadá, bueno, es de Canadá, a pesar de ello, en México se le adoptó prácticamente como mexicano, se le quiso tanto, tanto, tanto al vampiro que bueno, se convirtió en un ídolo de las masas y en un ídolo de las multitudes. Tan es así que el vampiro canadiense se convierte en un gran generador de ingresos porque vendía absolutamente todo y esto lo convierte en un fenómeno mediático. ¿Esto qué quería decir? Que si había una marca de papitas, que las anuncie el vampiro canadiense. Que si los chicles, que los anuncie el vampiro canadiense. Que si hay que hacer una telenovela, háblenle al vampiro canadiense. Que si hay que vender revistas, oigan, era capitalizar todo lo que llegaba a ser el vampiro porque realmente pues se convirtió en una figura que vendía prácticamente todo. Tan es así que el mundo del espectáculo busca al vampiro canadiense. Fíjense, él no llegó a tocar y ahí denme la oportunidad de ser un artista. No, el mundo del espectáculo busca al vampiro canadiense. Y resulta que imagínense ustedes todas aquellas mujeres noventeras, una Alejandra Guzmán, una Gloria Trevi, una Paulina Rubio, una Vivi Gaitán, una Stephanie Salas, todas estas mujeres tan guapas, pues empezaron a salir junto a él en diferentes revistas. La Eres, yo me acuerdo muchísimo que el vampiro llegó a salir con Paulina, con Alejandra, con todas estas mujeres guapísimas, y cuando salía el vampiro, se vendían estas revistas y se vendían de una manera tremenda. Incluso muchos de estos romances o supuestos romances que llega a tener el vampiro canadiense en aquellos años fueron reales. Muchos de ellos sí fueron reales. Anduvo con Alejandra Guzmán, eso sí, porque aparte los dos tenían esa imagen rockera de la chamarra de cuero y así todos tatuadotes. Y era prácticamente como una manera de identificarse. Y sí, el vampiro canadiense llegó a tener un romance con Sasha Sokol, con Alejandra Guzmán, con Pilar Montenegro, con Patti Navidad. Uy, Patti Navidad antes del COVID, ¿eh? Miren nada más el vampiro, ahí dándose sus buenos, buenos agasajes con todas las chicas guapísimas. ¿Quién era ella? Pues Gloria o quién era. No, fíjense que no le hallo quién era ella, pero bueno, pues el vampiro canadiense llegó a estar en el nivel de artista, sí, así como los grandes, grandes, grandes artistas de aquella época, el vampiro canadiense era guapo, era rico, era famoso y era, bueno, buscado por las mujeres más hermosas del espectáculo de México. Era un personaje realmente muy, muy, muy importante. Ahora, lo que nosotros veíamos de afuera hacia adentro era una vida de glamour, era una vida de riqueza, una vida de lujos, una vida envidiable que cualquier persona diría, ¿en serio esta persona fue un delincuente? ¿En serio esta persona saltaba las tiendas? ¿En serio esta persona fue abusado por un sacerdote? Sí, efectivamente hablábamos del mismo personaje, pero ¿qué creen? Visto de adentro hacia afuera, es decir, de él hacia la gente, todo era totalmente distinto, ¿eh? Totalmente distinto. Era una situación que ni siquiera el vampiro comprendía que era lo que estaba pasando a su alrededor. El vampiro no estaba acostumbrado de entrada a respetar a nadie. Él no sentía respeto por nada, por nadie, ni por la vida misma. De ese tamaño estaba. Él no seguía las reglas de nada ni de nadie. Él estaba acostumbrado a hacer su santa voluntad. Finalmente, el vampiro canadiense había sido un exdelincuente y de esta
esta manera, todo lo que tuviera que ver con lo prohibido, todo lo que tuviera que ver con seguir las reglas, el vampiro decía, no, 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 a mí no me digan nada, ¿no? Él no entendía que en aquel momento él ya estaba convertido en una celebridad. Él no entendía que para él, en ese momento, el vampiro, pues ya se tenía que comportar a un nivel de una estrella. Y digo celebridad no como Kuno, una celebridad verdaderamente que salía prácticamente en todos lados, que lo buscaban para dar entrevistas, aunque ni siquiera hablaba bien el español, que al día de hoy le cuesta todavía muchísimo trabajo. Fíjense que el vampiro durante mucho tiempo, él pensó que lo prostituían. El vampiro canadiense pensaba que lo prostituían porque decían, es que nada más me ven y ya quieren vender esto, ya quieren que les venda lo otro, y ya quieren que anuncie tal cosa, ya déjenme en paz, por favor, porque eso era lo que él pensaba que hacía. Y efectivamente, el vampiro canadiense se convierte en una marca tan rentable, pero tan rentable que todo el mundo quería que anunciara sus marcas, sus productos, sus servicios, y de esta manera todos querían ganar dinero. Fíjense que los promotores del vampiro canadiense, quienes se encargaban de conseguirle los contratos, ya ni siquiera lo anunciaban como el vampiro canadiense, ahora lo anunciaban como el vampiro Casanova. ¿Y por qué? Porque les funcionaba muchísimo darle al vampiro esta fama que tenía, pues, de este personaje rompecorazones, de este personaje que estaba muy al nivel de las grandes estrellas, de las grandes figuras del mundo del espectáculo. Y entonces para el vampiro era lo que a él no le gustaba justamente, ¿no? Todo lo que sus promotores habían logrado era algo que a él le desagradaba de una manera tremenda, tremenda. Miren, llegaba el momento en el que a veces había contratos muy importantes y el vampiro decía, no se me da la gana ir, no quiero estar ahí, yo a mí déjenme en paz, no quiero saber nada de todo este tipo de cosas. ¿Recuerdan ustedes que por ahí de los años 90 resulta que en México Televisa, pues ya ven que les daba películas a todos, ¿no? A Paulina Rubio, a Garibaldi, a Alejandra Guzmán, a todos los artistas sabidos y por haber. Pues resulta, fíjense ustedes que una de las estrellas, de los artistas más importantes que tenía Televisa, también tuvo sus películas, y me refiero a Gloria Trevi. Gloria Trevi hizo por ahí del 92, si no estoy mal, la película de Pelo Suelto, una película, un churrazo de película, pero pues bueno, que aparte rompió récords de taquillas. Pues resulta que la segunda película que hace Gloria Trevi, que es la de Zapatos Viejos, una historia de unos niños en un orfanato, y bueno, sale Mistorina por ahí, en fin, muy, 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 muy loca la película, ¿no? Resulta que esta película tenía que contar con la presencia de un luchador o de un boxeador. Bueno, pues los hermanos Galindo, que fueron los productores de esta película, de las dos, ¿no? De las dos primeras, resulta que dijeron, pues el vampiro canadiense, una Gloria Trevi que está hasta acá, y tenemos un vampiro canadiense que está hasta acá, pues nos va a hacer no, va a ser una mancuerna increíble. Contratan al vampiro canadiense. Pues resulta que lo llevan un día, ¿no? Ya para allá, para los foros donde iban a hacer zapatos viejos, todo muy a gusto, todo muy bonito, y de repente a medio camino el vampiro canadiense dice, frenen por favor, no quiero saber nada. ¿Cómo que vampiro? Pero por favor, no me importa nada, pero es que es Gloria Trevi. Me da lo mismo que sea Gloria Trevi o que sea Juan Pérez. Yo no voy a hacer ese papel, no me gusta, a mí no me preguntaron, solamente me están llevando. Así es que con la pena, pero yo no quiero trabajar con Gloria Trevi ni con nadie. Y dejó tirada la producción. Bueno, tuvo que entrar a esta producción nada más ni nada menos que el Maromero Páez, que también el Maromero, bueno, tenía su encanto, ¿no? En aquel momento. El Maromero fue quien queda finalmente en esta película de Zapatos Viejos, pero no queda el vampiro canadiense que estaba pensada, de hecho, esta película para él. Bueno, ese tipo de cuestiones, el vampiro era muy común que lo hiciera, muy común, ¿no? Ya no se me antoja hacer ese video, ya no se me antoja hacer este comercial, ya no se me antoja hacer absolutamente nada, y así se la fue llevando. Era prácticamente como un hombre sin ley, así se le llegó a conocer. Pues ahora ya tenía fama, ahora ya tenía éxito. Imagínense ustedes si el vampiro hacía lo que se le daba la gana, siendo un delincuente. Imagínense ahora con fama, con dinero, con éxito, con fans. Claro que el vampiro, bueno, pues se sentía prácticamente Dios. No solamente llegó a hacer lo que se le daba su regalada gana, en el sentido de decir, a mí me vale gorro y ahora voy a hacer lo que yo quiera.
Además, también cayó en los excesos. Fíjense ustedes que al principio, porque recordemos que él no fue un luchador que haya aprendido pues su oficio de ser boxeador, no. Al vampiro canadiense pues fue poco a poquito que él aprendió a llevar los golpes, a llevar las peleas. Bueno, pues conforme fue peleando, cada vez le iban dando golpes más fuertes, ¿no? Sus compañeros luchadores. Y entonces resulta que, fíjense ustedes que de pronto para poder el vampiro canadiense, para poder él pelear y que no le dolieran tanto los golpes, lo que terminó haciendo fue empezándose a drogar. Él de esta manera empezó a amortiguar un poquito los golpes tan fuertes, porque miren, en sus mejores momentos, el vampiro llegaba a pelear hasta 5 veces al día. Ustedes imagínense terminar una pelea y empezar otra, y empezar otra, y empezar otra, 5 peleas al día. Para eso, pues el vampiro tenía que doparse, ¿no? Se empezaba a meter pues cualquier cantidad de cosas precisamente para evitar el dolor. Al principio así lo hizo, pero ya después ya no era por el dolor, ya era una necesidad que tenía prácticamente todo el tiempo y se drogaba prácticamente las 24 horas al día. A eso súmele el daño que le estaba haciendo a su organismo junto con el tener que estar pues peleando y recibiendo golpes todo el tiempo. El vampiro se hace más engreído, se hace más arrogante, se sentía con el poder para hacer lo que quisiera, para hacer lo que se le diera la gana. Bueno, pues fue en esta época cuando de repente un día el vampiro, dentro de su alucín, porque estaba pues obviamente él con sustancias dentro de su cuerpo, dentro del alucín que llegó a tener el vampiro canadiense, se acuerda que cuando era chiquillo, que cuando era niño, un hombre con una sotana había abusado de él. Y entonces él muy enojado, muy, muy, muy enojado, porque no sabía cómo responder y cómo reaccionar, porque parecía que ese recuerdo ya lo había olvidado y ese recuerdo ya había quedado pues en el olvido. Oigan, cuando se puso, pues imagínense ustedes, dentro de esa pachequez, ¿no? Que le llamamos aquí en México, que estaba bajo los efectos de las drogas, pues aunque este suceso ya había pasado hace muchos años, muchos, muchos años, le vino el recuerdo como si hubiera sido ayer. Y entonces ahí tienen que el vampiro canadiense regresa a Canadá y empieza a rastrear y empieza a buscar a este sacerdote. Y dijo, lo tengo que encontrar a este sacerdote y tengo que desquitarme, decía él. Bueno, ahí tienen que llega finalmente a Canadá. Empieza a preguntar por él. Claro, pues él era de un rumbo y él se acordaba perfectamente de dónde. Encuentra al sacerdote. Miren, una vez que lo encuentra, el vampiro no pudo contenerse. Le ha acomodado una tranquiza, pero tranquiza, tranquiza. Y había público, había gente que estaba observando y que estaba viendo cómo el vampiro estaba golpeando al padre. Mucha gente trató de quitárselo de encima, mucha gente le dijo que cómo era posible, vieron este aspecto pues tan malo que él llevaba, ¿no? Con el cabello largo, con esos ojos pues tan irritados que llevaba por las sustancias, viéndolo todo tatuado y dijeron, ay Dios mío, el diablo quiere venir a hacerle algo a nuestro padrecito. Pues el padre guardó silencio. El padre se dejó golpear todo lo que quiso el vampiro canadiense. El vampiro se desquita de todo esto que le había hecho el sacerdote. Y oigan, miren, para bien, para mal, el sacerdote guardó silencio, porque él claro que ubicó y claro que reconoció que era el vampiro canadiense, bueno, que era este muchacho Ian, el que pues había tenido el acercamiento con él y desafortunadamente el padre no estaba en condiciones de reclamar ni de decir absolutamente nada. Simplemente se tuvo que quedar callado, pues bien que sabía lo que había hecho, ¿no? Pues miren, a partir de ese momento, la carga emocional para el vampiro canadiense fue mayor, porque él decía, no sé si hice bien, no sé si hice mal, no sé qué fue lo que pasó, pero finalmente lo hecho, hecho está. Cae nuevamente en una situación muy fea, muy, muy, muy dolorosa, en donde el vampiro, fíjense ustedes que cae como en una desidia, que muchas veces tenía peleas y ya no le importaba. Ay, luego peleo. Oye, vampiro, pero es que hay un contrato firmado, sí, ahí paga la multa y ya no pasa nada. Y empieza a hacerse decidioso, además de todo. Ya no quería subir a los rings a pelear. Bueno,
Pues ni porque él era la estrella principal, porque ponían a luchadores de relleno y ya hasta la pelea principal tenía que salir el vampiro, pues ni siquiera por eso salía él a pelear. Ya le valía gorro finalmente, ¿no? Su trabajo, nunca llegaba a los compromisos. Bueno, pues fíjense ustedes que él llega a cansarse, se llega a fastidiar de ser el vampiro canadiense, se llega a cansar de tener que pelear para poder sobrevivir y ya estaba en un punto de hartazgo total de su vida, de todo lo que había sufrido, de que ahora se sentía explotado. Bueno, el vampiro empieza a sufrir de una manera terrible, ¿no? El ser una figura pública. Bueno, pues miren. De repente, mientras su vida estaba sin rumbo, estaba en descontrol total, no tenía ni para dónde hacerse y en realidad ni siquiera le gustaba lo que estaba viviendo, de repente las revistas o en las entrevistas se le ponía, se le seguía poniendo, perdonen ustedes, se le seguía poniendo como un hombre famoso, exitoso, brillante, con muchas fans, con mucha gente que lo seguía. En fin, daban una imagen totalmente distinta del galanazo, del musculoso, en fin. Bueno, pues mientras eso pasaba, en la mente del vampiro canadiense, no una, varias veces pasó por su mente el quitarse la vida. Él ya no aguantaba y no soportaba que mientras la gente veía una realidad en él, su realidad personal era totalmente distinta, era totalmente diferente. Bueno, pues miren, en los únicos momentos en los que el vampiro, digamos que se sentía no tan mal, que el vampiro se sentía relativamente bien, era cuando estaba bajo los efectos de las drogas. Era el único momento cuando se sentía pues un poquito más tranquilo. Incluso en esos años, el vampiro estuvo a punto de morir en dos ocasiones, porque era tanto lo que se metía de sustancias prohibidas a su cuerpo que tuvo dos preinfartos en aquel momento. Y para el vampiro, pues con ese descuido que le había dado a su cuerpo desde que era chiquito, pues claro que esos preinfartos llegaron a ser muy fuertes. Incluso sus amigos que tenía y que vivían también aquí en la Ciudad de México, llegaron a abrir a la fuerza su departamento que tenía ahí en la Avenida Bucareli para poder entrar, poder sacarlo y poder rescatarlo, porque imagínense ustedes, pues estaba prácticamente muriendo. Ahora, había también otros problemas. El vampiro, mientras dejaba de trabajar, mientras dejaba de hacer lo que él tenía que hacer, que era pelear, y seguía gastando y gastando. Ah, porque eso sí, armaba unas pachangotas de Dios Padre, ¿eh? Pero pachangotas, invitaba a hombres, mujeres, invitaba absolutamente de todo a estas fiestas y ahí él invitaba el alcohol, invitaba las drogas, invitaba absolutamente todo. Pero como no trabajaba, pues obviamente iba gastando, 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 hasta que todo el dinero que había juntado, pues se le había ido en derroches al vampiro canadiense. Poco a poco se iba terminando todo el dinero y cuando sus cuates de repente, de vez en cuando, podían, le llevaban un taco. Oye, vampiro, ¿ya comiste algo? No, pues que no. Ah, pues mira, te traemos unas tortitas de huevo. Ah, está bien, ahí déjenlas, ¿no? Pero él seguía drogándose. Y entonces, ese descuido que empieza a tener el cuerpo de este muchacho empieza a ser cada vez más notorio, empieza a descuidarse más, empieza a ver cada vez más demacrado y poco a poco su salud obviamente pues va menguando. Era como tener su vida en un, ¿cómo decirlo? Pues en un túnel sin salida. Prácticamente era como se le veía en aquel momento al vampiro canadiense. Bueno, imagínense un día que estaba él allá en su departamento de Bucareli, piso, ¿no? Luego planta baja y pues ahí estaba la avenida. Oigan, todo envalentonado el vampiro canadiense, de repente vio muy cerquita su puerta del primer piso hacia la calle y se avienta un brinco, oigan, todo drogado, cayó al suelo, no les quiero ni contar, o sea, tuvo que llegar la ambulancia porque ya no medía lo que él hacía, ponía su vida en riesgo, ponía su vida en peligro prácticamente todo el tiempo, todo el momento, lo ponía así. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya su situación de salud y sobre todo de salud mental estaba bastante deteriorada. Bueno, de repente un día, dentro de toda esta situación en donde el vampiro canadiense pues la estaba pasando verdaderamente mal, un día conoce a una fan, a una chica de nombre Kitsu o Kitsu. Pues resulta que Kitsu, una chica
que era muy guapita, pero además de todo, fan de la lucha libre, fan de Hueso Colorado del vampiro canadiense. Y entonces el vampiro la conoce, a Kitsu, y empiezan a platicar, empiezan a salir y terminan en tremendo romance. Kitsu y el vampiro canadiense. Miren, fue la forma y fue una válvula de escape también para que el vampiro dejara finalmente a un lado esa vida desenfrenada que llevaba y tan loca. La vida de este muchacho cambia y cambia para bien, afortunadamente. Bueno, pues resulta que ellos se van a vivir a Guadalajara. Ahí en Guadalajara finalmente es donde pues radican, les empieza a ir muy bien, hasta que un día le dice Kitsu, oye, fíjate que estoy embarazada. Y pues el vampiro dijo, wow, ¿no? Qué bonito y qué padre. Esperaban a una niña. A esta niña le ponen de nombre Dasha. Dasha Hodgkinson fue el nombre de esta niña. Oigan, fue la salvación realmente para el vampiro canadiense, porque gracias al amor hacia su hija y hacia su pareja, pues él pudo salir un poquito y aminorar toda esta vida de vorágine que llevaba y que llevó durante muchos años el vampiro canadiense. Nada más que resulta que un día lo contratan, ¿no? Viviendo él ahí en Guadalajara, le dicen, oye vampiro, fíjate que allá en San Diego, allá en Estados Unidos, va a haber una pelea. Entonces te quieren contratar y pues no sé si tú quieras ir. Y él dijo, pero por supuesto que sí. Pues ahí tienen que llegar a la pelea allá en Estados Unidos, ¿no? En San Diego. Pues empiezan a hacer todas sus acrobacias, que además de todo son acrobacias bastante interesantes, bastante buenas. Pues resulta que el vampiro canadiense se avienta, ya ven cómo se suben a las ligas estas y a las cuerdas, ¿no? Se suben a las cuerdas y se avienta. Pues el vampiro se aventó. Ay, tienen que, miren, eran varios metros de altura, no vayan ustedes a creer que muy cerquita. Cuando cae, cae de espaldas el vampiro canadiense. Se fracturó varias vértebras de su cuello, se golpea la cabeza y, híjole, pues tuvo desprendimiento de varias partes de su cerebro. Nada más ustedes imagínense el golpe tan fuerte que llegó a tener en aquel momento el vampiro canadiense. Fue algo bastante, verdaderamente fuerte. Inmediatamente tuvo que ser llevado de emergencia al hospital porque pues la situación no pintaba para nada bien. Y efectivamente, el diagnóstico no era nada alentador, no era nada bueno. De hecho, le dijeron a la esposa, le dijeron Mitsukitsu, a Kitsu, le dijeron que lo más probable es que quedara paralítico, que ya no pudiera caminar. Bueno, los doctores le dicen a Kitsu, mira, el problema no es realmente este golpe. El problema es que el señor se ha golpeado toda su vida, toda su vida. Desde que él era chiquito se peleaba, desde ya cuando aprendió la lucha libre empezó a pelear. Él no tenía técnica, simplemente pues aprendió sobre la marcha. Y todos estos golpes que ha llevado a lo largo de su vida hoy están cobrando factura. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con la salud de él porque se puede desmejorar todavía. Tenía lesiones que le provocaron que su salud empezara a decaer cada vez más. No solo su salud física, sino también su salud emocional. Miren, tuvo que tomarse un tiempo para poder tener una recuperación, pero en este tiempo estuvo alejado de la lucha libre, totalmente alejado. Este tiempo le sirvió muchísimo al vampiro. ¿Por qué? Porque deja la lucha libre, pero comienza a conocer una faceta que hasta ese momento para él era totalmente nueva, la faceta de ser padre. Una vez que el vampiro canadiense comienza a ser padre en esta faceta, le encanta, ¿no? El amor de su hija Dasha y para él estaba feliz de la vida. Pero no todo pudo haber sido bueno. Resulta que al tener más tiempo, de convivir más tiempo con su esposa, de no generar ingresos, de que la pobreza y los gastos se los estaban consumiendo, comienza a tener muchos problemas con quien era su esposa, con Mitsu. Y entonces, todos estos problemas que empieza a tener con ella terminan en un divorcio. De hecho, terminan en un divorcio siendo muy chiquita su hija Dasha, estaba todavía siendo, era niña, ¿no? Cuando finalmente, pues, terminan divorciándose ellos. Pues bueno, fíjense que para que su hija no sufriera, pues, el divorcio, la separación y nada de esto, pues para el vampiro
no le contaba, ¿no? Yo soy luchador, yo me dediqué a robar, o sea, nunca le contó nada de lo que de lo que él, perdón, había sufrido a su hija precisamente para evitarle cualquier tipo de situación o cualquier tipo de problemas. Pero bueno, resulta que para bien o para mal de la mayoría de la gente, fíjense ustedes que él, el vampiro, ya después de que desafortunadamente el vampiro canadiense había tenido esta caída, había tenido este golpe en donde pues se le había desprendido el cerebro, el vampiro ya no quería regresar. Solamente que cuando él queda divorciado y finalmente queda solo, él tuvo que volver a hacerlo, tuvo que regresar porque no se quería dar por vencido y él quería de alguna manera pues demostrarse a sí mismo que seguía siendo el mismo aunque no había condiciones para ello, aunque la situación de salud realmente estaba muy mal. Regresa a los rines, al ring finalmente, pero ya no era lo mismo. El vampiro ya se veía muy cansado, ya se veía muy desmejorado. Hagan de cuenta que peleaba como si fuera un novato. Ya no eran tan atractivos los combates que él hacía. Bueno, pues miren, después del divorcio, él se queda viviendo en Guadalajara, el vampiro canadiense. No quiso regresar a Canadá, a pesar de que en Canadá, pues tenía todas las ventajas de ser pues un ciudadano y tenía todos los derechos. Él dijo que no. En Guadalajara tenía sus amigos, en Guadalajara vivía su ex esposa con su hija y por lo mismo él dijo, no, yo me quedo aquí. Pues ahora ya no podía pelear porque además de todo su situación de salud cada vez se lo permitía menos. Hasta que finalmente el vampiro recuerda que cuando él era niño, pues desde chiquito, siempre le había apasionado todo el tema paranormal. Y entonces, fíjense que va a buscar trabajo a Televisión Azteca para el programa Extra Normal. Lo contratan y fíjense que fue un acierto, porque resulta que el vampiro que tiene facilidad para todo este tipo de temas, los maneja muy bien, hizo muy buena mancuerna con los conductores de Televisión Azteca y empieza a tener, perdón, un reconocimiento, pero ahora un reconocimiento como conductor de televisión y le empieza a ir bastante, bastante bien. De hecho, en Televisión Azteca hizo dos telenovelas, una que fue La Mujer de Judas y otra, no me acuerdo cuál fue la telenovela, pero hizo por ahí dos telenovelas. Incluso fue la faceta en la que él regresa a la música, ahora con un grupo que se llamó Los Garigoles, y con este grupo que era un grupo de punk, pues también tuvo su fama por ahí en Guadalajara. Resulta que fíjense ustedes que cuando hacen la presentación de Los Garigoles, que fue en el 2008, presentan un documental sobre la vida del vampiro canadiense, un documental que se llamó Ángelo Demonio. Miren, un documental bastante interesante porque hablaba prácticamente de todo lo que había pues hecho en su vida desde niño hasta ese momento. Bueno, la última vez que se subió al ring el vampiro canadiense fue en el 2019, en donde peleó contra su enemigo de toda la vida que es Conan. Fíjense que con lágrimas en los ojos en aquella pelea, el vampiro canadiense le decía a su público que por favor no lo olvidaran, que él nunca iba a olvidar a su público, pero que él sabía perfectamente que ya no estaba en condiciones de pelear, que su situación había cambiado, que estaba totalmente diferente y dio un par de entrevistas y desapareció. De hecho, en estas últimas entrevistas que dio por ahí del 2019 fue cuando se supo de los problemas que tenía de Alzheimer y que también comenzaba con problemas de Parkinson. Y todo esto derivado de todos los golpes que había recibido el vampiro canadiense a lo largo de 35 años de carrera. Poco a poco iba perdiendo la memoria, cada vez iba siendo más difícil que él recordara la memoria inmediata y la memoria también a largo plazo. De hecho, en aquel momento él era director de talentos de la AAA, esta compañía de lucha libre, pero poco a poquito pues le iba siendo más complicado el poder desarrollar su trabajo. De hecho, fíjense ustedes que le toca ir al estado de Nevada, allá en Estados Unidos, para recibir tratamiento justamente en contra de todos estos males que lo aquejaban. Hoy, al día de hoy, fíjense ustedes que el vampiro canadiense recuerda quién es él gracias a las revistas, a los periódicos, a algunos videos, a que su familia le platica, ¿no? De pronto, oye, mira, es que él eres tú, el que está peleando y el que está así, y él se queda
sorprendido porque dice, yo no puedo creer que sea la misma persona, el que está aquí sentado y el que está en la televisión. No, pues sí, sí eres tú y mira, eres bastante, bastante bueno. Él tiene que estar viendo los periódicos, la revista, los videos para poder acordarse quién es, porque de lo contrario ya no. Y fíjense ustedes que su cuerpo, del cuerpo del vampiro canadiense, está invadido por una situación que se llama artritis crónica, que además de todo le genera dolores en su cuerpo todo el tiempo. Es un hombre que todo el tiempo está padeciendo de dolores y tiene que tomar tratamiento para ello. De hecho, fíjense ustedes que de tanto medicamento que ha tomado, también ha estado a punto de morir en la actualidad el vampiro canadiense. ¿Pero por qué toma tanto medicamento? Porque los dolores son verdaderamente espantosos, son dolores muy fuertes y él trata de tomar, bueno, no trata, toma estos medicamentos para tratar de aminorar justamente estos dolores tan fuertes. Además de los preinfartos que ha pasado y que esos preinfartos han sido ocasionados por las sustancias que llegó a consumir en aquel momento, gran parte de su vida ha tenido que pasarla en silla de ruedas, fíjense, el vampiro canadiense ha tenido que recurrir a la medicina alternativa, que por cierto, fíjense que la medicina alternativa sí le ha dado buenos resultados y de alguna manera también algo que lo ha apoyado o que lo ha ayudado mucho es el que trata de ver su nueva realidad con sentido del humor, trata de hacer que las cosas pues de alguna manera no se le vayan tan en serio, porque de otra manera lo tendría que sufrir muchísimo. Fíjense que él dice, la gran ventaja que tengo es que ya no me acuerdo lo que hice en la mañana, ya no me acuerdo en la tarde y en la noche ya no me acuerdo lo que hice en la tarde. Y eso para él está bien, porque dice que de esta manera es como si todos los días y cada momento tuviera que aprender algo nuevo. Alexa, apágate. Muchas gracias. Ya andaba por ahí la Alexa tratando de decirme algunos recordatorios. Oigan, fíjense, se ve un hombre ya bastante cansado, en realidad tiene apenas 55 años, pero de repente le llega a caer algún flashazo de esos años de gloria, ¿no? Lo que sí les podemos decir es que el vampiro indiscutiblemente ha dejado una huella tremenda en el mundo de la lucha libre, por lo menos aquí en México. En un lugar en donde, bueno, la lucha libre se ve no como un deporte, se ve como algo, como una pasión. Así es como se vive la lucha libre, ¿no? De hecho, el vampiro canadiense no le gusta ni que le digan el vampiro Casanova ni el vampiro canadiense. Él dice que es el vampiro mexicano, así es como le gusta. Ahora fíjense que regresó a Canadá, pero regresó justamente por el asunto de la pandemia. Se fue con su hija y allá se la pasaron encerrados pues gran parte de este tiempo de la pandemia, ¿no? Porque resulta que muchas compañías, sobre todo de lucha libre, lo han buscado para que haga reencuentros y para que vuelva a pelear y aunque sea un combate simbólico y todo, pero él dice que no, dice a mí estas cosas, ¿cómo le llaman? Los chavos, no, los rucos reencuentros, dice la verdad, pues no me gustan tanto, no me apasionan, la lucha me gusta mucho, pero por salud y por mi hija ahora ya no lo haría, porque ahora dice que además de todo el deporte, pues ya no es como fue hace algunos años y ya le costaría mucho más trabajo, porque dice que la lucha libre ahora ya es un negocio mucho más sucio de lo que fue en aquel momento. Ahora, lo que sí hace el vampiro canadiense, de lo que vive y de lo que se apoya para sobrevivir el vampiro en estos últimos días, pues es que él tiene su propio programa de radio, una estación de radio por internet y también un programa de televisión, ambos por internet. Pero como ahora las redes sociales y lo de hoy es prácticamente justamente trabajar a través del Internet, pues le está yendo bien al vampiro canadiense. Además, fíjense ustedes, no solamente fue conductor de televisión allá en Televisión Azteca, ¿no? Con el programa de Extra Normal. El Rey Networks es justamente su programa que tiene por televisión online. Entonces, pues dicen que le está yendo bastante bien. Tiene su podcast también, un programa también que tiene allá en línea. Ahora se le conoce como el vampiro vudú y tiene también su propia compañía disquera, que es en donde él apoya a muchos de los nuevos talentos. Se ha estrenado también un nuevo documental sobre su vida que se llama Un clavo en el ataúd, en donde ya saben, ¿no? Pues narra todas sus vivencias que ha llevado. Y su hija, quien ya tiene 21 años, pues ya se ríe, ¿no? De todo lo que ha pasado su papá, no solamente pues en lo malo, sino también en lo bueno.
Fíjense lo que son las cosas. Este muchacho se ha dado también el tiempo, se ha dado el espacio y se ha dado la oportunidad de nuevamente experimentar el amor. Tiene novia, digo, es algo muy bueno. Él dice, no les quiero decir quién es porque van a ir luego, luego a buscarla y a preguntarle cosas y prefiero mantenerla en el anonimato y no decir quién es, pero anda de novia. Entonces, lucha también a través de una asociación civil para que pues la gente marginada, la gente de las clases marginadas, también pueda tener un apoyo como lo tuvo él. Ángeles Guardianes se llama su asociación civil. Si ustedes se dan cuenta, es un hombre que además de tener pues dos grandes enfermedades como lo es el Alzheimer y como lo es el Parkinson, es un hombre muy trabajador, es un hombre que lucha por la vida todo el tiempo. Fíjense ustedes que también es conferencista y en estas conferencias que hace habla sobre la violencia a las mujeres y por qué no debe la gente pues golpear o pegarle a las mujeres. Es un hombre que además de todo cree en Dios y cree de una manera muy bonita, muy, muy, muy bonita, cree en todo lo que tiene que ver con la teología, porque a pesar de que él fue un hombre abusado por un sacerdote, al día de hoy es un ejemplo de superación. Este hombre, pues que ya ni siquiera tiene una nacionalidad como canadiense, ahora ya fue adoptado como mexicano, mucha gente lo quiere, mucha gente lo sigue y desde luego es un personaje con una vida, miren, de verdad que si no han tenido la oportunidad de conocer su trabajo como luchador o no les gusta la lucha libre, conozcan su trabajo como, como filántropo, conozcan su trabajo en las diferentes asociaciones para las que colabora, conozcan su trabajo de ayudar a la gente marginada, conozcan su trabajo como papá, conozcan su trabajo como un activista para ayudar a la gente que tiene problemas también como él. Es de verdad un ejemplo a seguir este hombre, el vampiro canadiense, una persona que de verdad pasó las de Caín, pero al día de hoy vive de una manera totalmente diferente, totalmente distinta. Pero bueno, pues ahí está la vida del vampiro canadiense. Ojalá les haya gustado. Yo recuerden, les quiero recordar más bien que todos los días a partir de las 10:30 de la noche tenemos en vivo. Hoy estamos metiendo este video grabado. ¿Por qué? Porque a las 10:30 nos vamos a conectar, pero para contarles absolutamente todo lo que ha pasado con Productora 69, qué va a pasar en los próximos días, qué es lo que nos espera, qué es lo que va a suceder y por supuesto, esto nos va a llevar un poquito de tiempo. Por eso es que quisimos adelantar un poquito con la historia del vampiro canadiense y recordarles que el día de mañana tendremos en vivo 10:30 de la noche a través de este canal que se llama El Philip y también mañana tendremos alarido. Cuídense mucho, descansen rico. Soy Felipe Cruz El Philip y nos vemos hasta la próxima. Besos, adiós.